Esta noche es un verdadero placer tener a John MacArthur con nosotros en persona y quiero que le den una cálida bienvenida al estilo de Milwaukee mientras viene a compartir su ministerio con nosotros. Vamos a saludar a John. Gracias. Volvamos ahora a la palabra de Dios. Siempre es difícil nuevamente cuando llegas desde fuera y simplemente aterrizas en medio de un lugar, saber de qué hablar. Pero hay algo que resuena en mi corazón porque será mi próximo libro, creo. Estoy tratando de ralentizar un poco ese proceso. Así que quiero que abran sus Biblias en Lucas 15. Estoy predicando a través de Lucas. Ahora estoy en el capítulo 18, en mi 8º año en Lucas. Ahora esperen un momento. Más lento es mejor que más rápido. Más profundo es mejor que más superficial. Más largo es mejor que más corto, porque cada palabra de Dios es pura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No puedo obligarme a dejar nada fuera. Pero esta noche, de todas formas, voy a condensar lo que enseñé en nuestra iglesia hace unos meses en el capítulo 15 de Lucas. Por cierto, creo que terminaré Lucas en unos 2 o 3 años, y probablemente habré pasado unos 10 años en Lucas. Y cuando termine con Lucas, voy a regresar a Marcos. Calculo 5 años en Marcos, y habré terminado el Nuevo Testamento completo. Luego puedo continuar trabajando en la serie de comentarios. Pero en Lucas 15, hay una historia familiar sobre un padre que tenía 2 hijos. La llamamos la historia del hijo pródigo. Ese realmente no es un buen título para la historia porque no es principalmente una historia sobre el hijo pródigo. De hecho, hay 2 hijos en la historia, pero más importante aún es una historia sobre el padre. Si quieren renombrarla, podrían llamarla el Padre Perdonador. O mejor aún, llamémosla el gozo de Dios, porque de eso se trata realmente. Lucas capítulo 15. Y en este capítulo 15 hay 3 fiestas, 3 expresiones de regocijo desbordantes, 3 grandes celebraciones. La primera surge de la historia que Jesús cuenta en los versículos del 3 al 7 sobre un hombre que perdió una de sus 100 ovejas. Salió a buscar esa oveja y la trajo de regreso y llamó a todos sus vecinos para hacer una fiesta y celebrar porque había encontrado la oveja que estaba perdida. Todos entendieron esa historia porque las ovejas tenían un gran valor por su lana. Y la fiesta fue una celebración del éxito del pastor al encontrar la oveja. Luego, Jesús cuenta otra historia sobre una mujer que perdió una de sus 10 monedas. Normalmente en la antigüedad, las personas guardaban su fortuna en un lugar muy personal, alrededor de su cuello o en prendas interiores, donde estaría segura al llevarla consigo, y probablemente esta mujer tenía lo que equivalía a una fortuna familiar para una mujer campesina del Medio Oriente alrededor de su cuello. Y, de alguna manera, perdió una de esas monedas. Por supuesto, hizo un gran esfuerzo buscando por toda la casa polvorienta hasta que encontró la moneda. Ella también llama a sus amigas y tienen una celebración de alegría porque la moneda perdida había sido encontrada. Y luego el hijo, que a todos los efectos estaba muerto, es traído de vuelta a la vida otra vez, según el lenguaje de la historia misma. Y el padre organiza una celebración, invita a todo el pueblo a la fiesta. Estas son 3 grandes fiestas, 3 grandes celebraciones que ilustran obviamente el gozo de Dios. Y eso queda muy claro. Por ejemplo, al aplicar la primera parábola en el versículo 7, Jesús dice: Os digo que de igual manera que la celebración por la oveja, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento porque se consideran justos. Y en el versículo 10 se aplica la segunda parábola. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la tercera historia, hay un pecador que se arrepiente y hay una fiesta subsiguiente, y por lo tanto se puede llegar a la misma conclusión. Esto trata de 3 fiestas,
todas simbolizando una gran celebración en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, la Escritura es muy clara al decir que Dios no tiene gozo en la muerte de los impíos. Eso se nos dice 3 veces en el profeta Ezequiel. No tengo placer en la muerte de los impíos. Si miras el capítulo 19 de Lucas, verás a Jesús mirando la ciudad de Jerusalén y llorando por ella. Si lees el capítulo 13 de Jeremías, encuentras a Jeremías derramando las lágrimas de Dios por la desolación del pueblo de Israel que está a punto de caer bajo el juicio divino. Dios no tiene gozo en el juicio de los pecadores, pero encuentra su gozo en la salvación de los pecadores. En Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9 y 10, leemos esto: El Señor tu Dios se regocijará sobre ti si obedeces la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de la ley. Bueno, ¿cómo vas a hacer eso por tu propia fuerza? Bueno, no puedes hacerlo por tu propia fuerza. Así que el siguiente versículo dice: Si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Dios se regocijará sobre ti cuando le entregues tu corazón, y a partir de ahí seas obediente. En Isaías 62:5 dice, definiendo la naturaleza del gozo de Dios: Como el esposo se regocija con la esposa, así se regocijará Dios contigo. Ahora, hombres, recuerden el día de su boda como el momento culminante de sus vidas hasta ese punto. La anticipación, la emoción, la alegría de tomar a su esposa. Ese es el pináculo de la emoción humana. Y Dios dice de sí mismo que tiene, sobre el pecador arrepentido, el gozo de un esposo que toma a la esposa de su amor. Este no es un gozo menor, no es un gozo de nivel medio. Este es el punto más alto de alegría, y Dios toma una expresión de una experiencia que todos conocemos muy bien. Incluso va más allá. Sofonías el profeta en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: El Señor tu Dios está en medio de ti, Él se regocijará sobre ti con gritos. Dios tiene tanto gozo que grita. Ahora, esto es un poco diferente para nosotros, ¿no es así? No pensamos en Dios como alguien que pierde el control, gritando porque está lleno de gozo. Pensamos en Dios como alguien serio y solemne, quizás incluso sombrío, cargado con una inmensa conciencia de la maldad del pecado y su presencia en su universo, y de todos esos rebeldes que luchan contra Él y deshonran su nombre. Lo imaginamos consumido y cargado por eso, y tal vez de vez en cuando una especie de sonrisa momentánea cruza sus labios. Pero no pensamos en Dios como alguien que celebra. No pensamos en Dios como alguien que experimenta la alegría exaltante de la experiencia humana más maravillosa y felizmente anticipada. Así que ciertamente no pensamos en Dios como alguien que grita con toda su voz divina porque está tan lleno de alegría. Pero eso es lo que dice la Escritura. ¿De dónde obtiene Dios este gozo? Lo obtiene cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que dice. Versículo 7. Un pecador que se arrepiente. Versículo 10. Un pecador que se arrepiente. ¿Puedo darles un pequeño detalle aquí? Dios no está esperando comenzar una fiesta cuando se salven 1000 personas. No está esperando comenzar la fiesta cuando se salven 100 personas. ¿Quieren saber la verdad? La fiesta continúa todo el tiempo porque cada momento alguien está entrando en su reino. Es una celebración sin fin. Y lo que haremos cuando estemos en el cielo, en el nuevo cielo y la nueva tierra, es celebrar eternamente la culminación de su obra salvadora. He estudiado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento durante todos estos años. He escrito y predicado muchas veces sobre el tema del cielo. Tengo un libro sobre el cielo. Firmé uno más temprano esta noche. Y les diré que la forma definitiva de entender el cielo es simplemente resumirlo en esa pequeña palabra de 3 letras: gozo. El gozo de Dios, que es de lo que hablan los versículos 7 y 10. No es el gozo de los ángeles, es el gozo de Dios en presencia de los ángeles. El gozo emana de Él, rebota en los ángeles y rebota en los ángeles. Es la realidad definitoria del cielo,
gozo ilimitado, pleno, completo, y todo dirigido hacia Dios por la asombrosa obra de la redención. Ahora, los fariseos pensaban que conocían a Dios. Los fariseos y los escribas. Los escribas, por cierto, eran los teólogos. Los fariseos eran los practicantes de su sistema religioso, pero el núcleo intelectual eran los escribas. Ellos hacían el trabajo, eran los abogados, escudriñaban y trataban de entender la ley. Creaban la teología fundamental que los fariseos luego enseñaban. Y los fariseos eran las personas más influyentes religiosamente en la tierra de Israel. Básicamente, operaban en las sinagogas y en cualquier lugar donde había 12 hombres se podía tener una sinagoga. Así que cada pueblo y aldea tenía sinagogas. Y a través de ese sistema de sinagogas, la religión farisea tenía básicamente dominancia en la tierra de Israel. Los saduceos eran liberales religiosos que dirigían el templo. Básicamente eran odiados por la gente y tenían poca influencia teológica. Los fariseos, ellos eran los proveedores de la religión que dominaba la tierra de Israel en la época de Jesús, y lo había hecho durante mucho tiempo. Los fariseos creían que conocían a Dios íntimamente, creían que entendían su verdad, creían que lo representaban, que Dios los conocía a ellos, y la tarea de Jesús en su ministerio era destruir esa ilusión, demostrar a la gente y a los fariseos que no conocían a Dios. Y eso es lo que está sucediendo en este capítulo. Y para probar que no conocían a Dios, volvamos al versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a él para escucharle. Esto habla de Jesús. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor, la escoria de la sociedad en Israel, porque los romanos eran una presencia ocupante, idólatra, pagana y blasfema. Y estos recaudadores de impuestos eran judíos que compraban una franquicia de impuestos y tenían una cantidad fija que tenían que pagar a Roma. Pero más allá de eso, podían extorsionar lo que quisieran de su propia gente. Eran los traidores de su nación que pagaban dinero a Roma, extraído del pueblo judío, y extraían mucho más para enriquecerse a sí mismos. Probablemente el recaudador de impuestos más conocido sea Zaqueo, quien cuando se convirtió, devolvió lo que prácticamente había robado multiplicado por 4. Eso es lo que hacían. Ahora esta gente no entregaba este dinero solo porque se lo pedían. Así que los recaudadores de impuestos estaban rodeados por matones, delincuentes y criminales de mano dura. Y por supuesto, el resto de los marginados de la sociedad, incluidas las prostitutas y todos los demás desdichados. Eran como una especie de mafia callejera. Todos los pandilleros se asociaban con los recaudadores de impuestos para hacer su trabajo sucio por cualquier medio. Pero eran esas personas las que seguían acercándose a Jesús. Recuerdan, si miran al final del capítulo 14, cómo cierra con esta línea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y las personas que tenían oídos y estaban dispuestas a escuchar a estas personas, recaudadores de impuestos y los pecadores variados que se reunían a su alrededor como escombros, se acercaban a él para escucharle. Y esto indignó a la élite religiosa, a los fariseos y los escribas. Entonces, en el versículo 2, ambos, los fariseos y los escribas, comenzaron a murmurar, quejándose. Esta fue su queja. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En la cultura del Medio Oriente, tanto en aquel entonces como ahora, si compartes una comida con alguien en tu mesa, lo estás afirmando. En sus mentes, esto era una prueba irrefutable de que Jesús era satánico. ¿Recuerdan que decían de él que hacía lo que hacía por el poder de Belcebú? Vaya, ¿qué los convenció de eso? No fueron los milagros. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, hacer caminar a los cojos, ver a los ciegos y oír a los sordos es algo bueno. Alimentar a los hambrientos, calmar una tormenta, erradicar la enfermedad y las dolencias de la tierra de Israel durante el tiempo de su ministerio no es algo que necesariamente se atribuya a Satanás. ¿Por qué llegaron a esta conclusión de que hacía lo que hacía por el poder de Satanás?
La razón principal y contundente fue que se asociaba tan fácilmente y con tanta comodidad con esa categoría de personas que la élite religiosa sabía que pertenecían al diablo. Él sufría por la compañía que mantenía, y lo mencionaron una y otra vez. Y más temprano en Lucas, él les dijo en una ocasión, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Así que ellos creen que representan a Dios. Por cierto, eran tan autojustos que identificaron esta clase de personas con un nombre, Amharetz. Amharetz. Eran impuros. Y si una persona de baja clase estaba limpiando tu casa, por ejemplo, esto está en la ley rabínica. En el momento en que esa persona dejaba de trabajar para descansar, tu casa se volvía impura. Por lo tanto, necesitabas contratar a dos de ellos, de modo que uno estuviera trabajando mientras el otro descansaba. Fueron tan lejos como para decir, según lo registrado en el Talmud, no te acerques a esas personas ni siquiera para enseñarles la ley de Dios. La religión farisaica era antievangelística. No querían tener nada que ver con esas personas, pero Jesús quería tener todo que ver con esas personas. Así que Jesús dice, ustedes creen que representan a Dios y creen que yo represento a Satanás. Déjenme decirles acerca de Dios. Dios se regocija cuando los perdidos son encontrados. Y eso lo lleva a esta tercera historia. Comenzando en el versículo 11. Todo eso fue introducción. Ahora pueden empezar a cronometrarme, pero tengo que darles algunas cosas en las que pensar. Déjenme darles una pista. ¿Han escuchado a un predicador decir que necesitamos traer la Biblia a los tiempos modernos? Algunos traductores piensan que necesitan hacer eso, modificar el texto. No quieren dar mensajes de exposición bíblica que parezcan anticuados. Creen que deben actualizarlo. Tenemos que traer la Biblia a los tiempos modernos. Eso es exactamente lo opuesto a lo que deberían hacer. Nunca querrán traer la Biblia a los tiempos modernos. Quieren llevar a las personas de regreso a los tiempos antiguos. Cuando enseñen la palabra de Dios, deben recrear el escenario para que la persona esté allí, para que la Biblia transmita su mensaje divino en su contexto original. Cualquier cosa menos es robarle significado a las Escrituras, tomar versos aquí y allá para hacer que signifiquen lo que uno quiere. Si van a retener el verdadero significado de las Escrituras, deben regresar al contexto original. Y déjenme decirles algo sobre la Biblia. El significado de las Escrituras es las Escrituras. ¿Entendieron eso? Eso no es razonamiento circular. El significado de las Escrituras es las Escrituras. Si no comprenden el significado correcto, no tienen la palabra de Dios. Pueden poseer una Biblia, pero no tienen la palabra de Dios hasta que saben lo que significa lo que dice. Y el significado está en entender el contexto. Ahora, Charles Dickens y Ralph Waldo Emerson llamaron a esta historia la mejor historia jamás escrita. Y ellos eran bastante buenos contando historias también. Pero esto es más que solo una gran historia. Y para entenderla, quiero llevarlos de regreso, ¿de acuerdo? Díganles a todos. Vamos a retroceder en el tiempo. Solo imagínense viviendo en una aldea campesina del Medio Oriente. No sería muy diferente de hoy en día en la cultura árabe en el Medio Oriente o en alguna cultura rural judía. He estado en tiendas beduinas allí varias veces. Solo imaginen vivir en una aldea campesina del Medio Oriente porque allí es exactamente donde estaban estas personas y lo que entendían. Ahora tenemos que retroceder, porque esto hace que la historia se desarrolle para nosotros. Una cosa dominaba, la cultura de la vergüenza y el honor. Eso lo definía todo. Amigos, aún sigue siendo así. Todo lo que sea honorable lo haces y lo persigues. Evitas a toda costa cualquier cosa que traiga vergüenza a ti mismo o a tu familia. Así ha sido y sigue siendo. Tenemos una chica en el Masters College que es árabe. Era musulmana hace un año. Vino a los Estados Unidos. Durante su visita a los Estados Unidos, vino a Cristo. Llegó al Masters College. Estaba impactada. Fue cambiada dramáticamente.
Asistió a una conferencia bíblica, escuchó la palabra de Dios predicada y vino a Cristo. Una historia increíble. Regresó a su casa. Primero fue arrestada. Cuando regresó, su padre pudo arreglar su liberación. Fue a su hogar. Hace solo unas semanas me contó esta historia. Al llegar a su casa, su madre no estaba allí. Su padre no estaba allí. Entró en la casa. Su tío estaba allí y le dijo: «Has traído tanta vergüenza a esta familia con tu cristianismo que para preservar el honor de esta familia, debes morir». Y su tío la agarró, la golpeó contra la pared de la cocina hasta que cayó al suelo. Tomó una silla y la golpeó hasta dejarla ensangrentada, dislocándole el hombro y la rodilla, hasta que alguien entró a la casa y la rescató. A través de algún proceso, su padre, que tenía cierta influencia con el gobierno, la subió a un avión y ella regresó aquí. Por cierto, me dijo que está estudiando. Tiene 18 años, habla 3 idiomas. Está estudiando griego y hebreo porque dijo que solo hay 200 cristianos en su país y no tienen herramientas. Así que quiere traducir. Me pidió permiso para traducir la Biblia de Estudio MacArthur al árabe. ¿Se imaginan 25,000 notas de estudio hechas por una joven de 18 años? Creo que necesitará algo de ayuda. No es diferente allí ahora de lo que era en los días de Jesús. La vergüenza y el honor lo son todo. Haces lo que es honorable. Evitas lo que es vergonzoso. Si entiendes eso, entiendes la historia. Porque en esta historia, Jesús describe a los personajes más vergonzosos jamás imaginados. Se los inventó todos. Jesús creó todos estos personajes. 3 de ellos, un padre y 2 hijos. Y todos son vergonzosos. El hijo menor es vergonzoso, el padre es vergonzoso, y el hijo mayor es vergonzoso. Y todo es tan vergonzoso que resulta absurdo, ridículo, increíble y chocante. Es una historia que hace sacudir la cabeza y poner los ojos en blanco para los fariseos. Vamos, esto es imposible, estarían diciendo. Ningún hijo actuaría así, ningún padre actuaría así. Jesús pinta extremos aquí, y todo se basa en esa perspectiva de la cultura de vergüenza y honor. De acuerdo, comencemos la historia. Empieza en el versículo 11, con una petición vergonzosa. El primer personaje vergonzoso que encontramos es el hijo menor. Y Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Nos detendremos aquí. Estás fuera de lugar, hijo. Eres el hijo menor. ¿Qué estás haciendo? El hijo mayor es el único que tendría el derecho de hacer tal petición. Pero ningún hijo mayor en su sano juicio haría tal petición porque no obtienes tu herencia hasta que tu padre esté, ¿qué? Muerto. Así que ir a tu padre y decirle: ¿podrías por favor morir? Es un comportamiento escandaloso. Incluso en este día en el Medio Oriente, el honor del padre domina la cultura. No haces esto. Este es el primer comportamiento escandaloso y vergonzoso. Es irrespetuoso. Es egoísta. Es odioso. Desea que el padre esté muerto. Y no está diciendo: «Mira, papá, tengo algunas habilidades de negocios. Divide esto y permíteme manejar mi parte». Por cierto, el hermano mayor obtendría 2/3 si solo hubiera 2 hijos, y el menor 1/3 porque el mayor siempre obtenía la mayor parte. Así que sería una división de 2/3 y 1/3. No está diciendo: «quiero mi parte porque quiero hacer crecer esta riqueza». Está diciendo claramente: «dame la parte de los bienes que me corresponde». La frase «dame» en griego se refiere simplemente a las cosas, la propiedad, los bienes. No está diciendo: «quiero manejar parte de la herencia». Está diciendo: «quiero mis cosas y no puedo esperar hasta que estés muerto. No quiero nada que ver con esta familia. No quiero nada que ver contigo. Quiero que salgas del camino. No quiero esperar más tiempo. Tengo deseos. Tengo cosas que quiero hacer. Quiero mi libertad. Quiero mi independencia. No quiero más responsabilidad hacia ti. No quiero más restricciones de ti. No quiero más órdenes de ti. Dame mis cosas». Esto es escandaloso. Esto es una violación de todo lo que sabían y pensaban sobre las relaciones familiares.
Y lo que los fariseos que escuchaban la historia esperarían, o cualquier persona en una cultura del Medio Oriente, es que tan pronto como esas palabras salieran de la boca de ese joven, el padre lo abofetearía hasta hacerlo recapacitar. Hijo insolente. Y después de abofetearlo, lo llevaría afuera y lo azotaría públicamente, de la misma manera en que ese tío tomó una silla para golpear a la chica. ¿Por qué? Porque había traído tal deshonra al padre. El padre debe proteger su honor a toda costa. Pero la petición vergonzosa lleva a una respuesta aún más vergonzosa. Y si la petición fue vergonzosa, la respuesta del padre fue aún más escandalosa. Versículo 12, y él les repartió sus bienes. ¿Qué? Aquí es donde los fariseos dirían, wow, no puede ser, ningún padre haría eso. No cedes ante una actitud tan vergonzosa, no cedes ante alguien tan insolente. Pero él lo hizo, dividió sus bienes entre ellos. No tuvieron que esperar hasta que muriera. Lo repartió, dio 2/3 al hijo mayor y 1/3 al hijo menor. Este es un padre que abandona su propio honor. Este es un padre que toma sobre sí la vergüenza. Es ridículo. Este es un hijo muy deshonroso, pero este es un padre aún más deshonroso. En las mentes de los fariseos, este es un padre débil de voluntad. Este es un padre que no está protegiendo lo que debe ser protegido. Este es un amor superficial y tonto según sus ojos. Y por cierto, ¿dónde está el hermano mayor aquí? Él no aparece en la historia en este punto, intencionalmente. Jesús no lo incluye, pero debería estar allí. Y eso es otro punto escandaloso porque el hermano mayor tenía la responsabilidad de proteger a su hermano menor de cometer actos tan tontos. Y él sabía sobre la división porque recibió sus 2/3. ¿Por qué no detuvo este comportamiento insolente del hermano menor? Y sobre todo, ¿por qué no hizo lo que se suponía que debía hacer, proteger el honor de su padre? Es simplemente absurdo. Todo esto es absurdo. El hijo menor se comporta de manera absurda, el padre de manera absurda y el hermano mayor de manera absurda. Todo es vergonzoso. Y empeora. Luego llegamos a una rebelión vergonzosa. Versículo 13. No muchos días después. Me detengo aquí por un momento. No muchos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía. ¿Cómo liquidas 1/3 de una herencia que ha sido acumulada durante generaciones en pocos días? Estás hablando de tierras, animales, todo lo que acompaña a una propiedad agrícola. ¿Cómo haces eso en pocos días? Te diré cómo. Vendes barato, ¿verdad? Descuentas. Y por supuesto, alguien que lo compra está comprando un futuro porque no obtendrán nada hasta que el padre esté muerto. Lo vende barato, rebaja el valor de la propiedad para convertirla en efectivo rápidamente. Venta rápida con gran descuento. Y toma su dinero y se va a un país lejano. Deja la tierra de Israel para ir a una tierra gentil. Eso es lo que era un país lejano, y los judíos no iban a tierras gentiles y regresaban sin sacudirse el polvo de los pies para no traer tierra gentil contaminada a Israel. Eso era religión farisaica. Y empeora aún más. Fue a un país lejano, un país gentil, pagano, idólatra, y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Desperdició significa que la dispersó, básicamente la tiró. Es por eso que lo llamamos el pródigo. La palabra significa derrochador. Tomó todo su futuro, lo liquidó con un descuento y luego lo tiró. Había tomado generaciones acumularlo y lo desperdició rápidamente. Viviendo perdidamente, ¿qué significa eso? Comportamiento disoluto y depravado. Y el hermano mayor en el versículo 30 dice que gastó todo en prostitutas. Este es un joven verdaderamente insensato, ¿no es cierto? Un joven extremadamente insensato. Pero hasta ahora, todo está bajo su control. Insolente, rebelde contra su padre, despreciando el valor de la riqueza que su padre tenía para él, terminando en un ambiente pagano, idólatra y blasfemo, desperdiciándolo todo en inmoralidad sexual. Un tonto. De hecho, de todos los pecadores que Jesús retrató en sus parábolas, este tipo es el más extremo. Todo hasta ahora está bajo su control,
Pero la vida no siempre está bajo tu control, y algo sucede que no estaba bajo el control de este joven. Jesús introduce esto en el versículo 14. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Perfecto. No le queda nada. Una severa hambruna ocurrió en ese país. Esto es el peor escenario posible. El peor pecador posible en el peor escenario posible. No le queda nada y hay una hambruna. No entendemos realmente lo que significa una hambruna, pero en los tiempos antiguos, una hambruna básicamente significaba que comías basura. Y cuando ya no había más basura que comer, comías tus sandalias. Y cuando ya no había más sandalias que comer, comías los animales que pudieras atrapar. Y cuando ya no había animales que atrapar, comías personas, como las hambrunas descritas en el Antiguo Testamento, donde comían placentas y niños. Esto es la vida en su punto más bajo, absolutamente en el fondo, y empeora. Versículo 15. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. En el griego significa que se pegó a alguien, como si se hubiera pegado con pegamento. ¿Alguna vez has estado en un país del tercer mundo? He estado en muchos países del tercer mundo. He visto a muchos de esos pequeños niños mendigos venir y agarrar mi abrigo, tirar de mi pantalón. No puedes deshacerte de ellos. Se juntan en grupos. En Calcuta, India, es bastante aterrador cuando tienes unos 25 de ellos tirando de ti, con sus pequeños estómagos distendidos y cuellos delgados. Eso fue lo que hizo. No le quedaba nada, no le quedaba dignidad, nada. No tenía amigos, no tenía comida. Estaba a punto de morir. Así que se adhirió a alguien como un mendigo desesperado. Y este hombre, no con el propósito de pagarle, sino solo para deshacerse de él, como queda muy claro, lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Ahora los ojos realmente se ponen en blanco. Los jóvenes judíos no hacen esto. Y ciertamente no andan cerca de los cerdos. Esto está más allá de lo posible. Los fariseos estaban diciendo, esto es tan ridículo, esto es tan extremo. Nadie podría estar en una condición tan mala. ¿Sabes? Cuando lo enviaron al campo a alimentar a los cerdos, fue. Pero era una pretensión, porque dice en el versículo 16 que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El hombre no le iba a pagar, no le iba a alimentar. Era solo una treta para deshacerse de él. Y allí estaba, comiendo lo que comían los cerdos. Ahora no solo estaba cerca de los cerdos, era un cerdo. Y, nuevamente, no puedo expresar cuán escandaloso era esto para la mentalidad judía del Medio Oriente. Por cierto, no podía comer las algarrobas. Hay una historia interesante sobre las algarrobas. Los cerdos pueden digerirlas, pero las personas no. Así que después de algunos intentos de comer las algarrobas con los cerdos, tendría que detenerse porque se pondría extremadamente enfermo. Ellos estaban pensando, nadie podría llegar a ser un cerdo. ¿Qué joven judío haría eso? Este es el peor pecador posible en la peor condición posible. No podría suceder. ¿De qué trata esto? Les diré de qué trata. Este es un retrato del pecador imprudente. Este es el pecador más extremo, inmoral, irrespetuoso, estúpido y derrochador jamás retratado por Jesús. Este es un pecador en rebelión contra Dios su Padre. Este es el pecador que odia la bondad de Dios y la herencia disponible. Este es el pecador que odia la persona de Dios, que odia la autoridad de Dios, que odia la voluntad de Dios, que rechaza toda responsabilidad y rendición de cuentas. Este es el pecador que termina en la calle. Este es el tipo de pecador que seguía viniendo a Jesús. Los marginados, los despreciados. Este es el pecador que despilfarra todo lo bueno. Eso es quien es. El pecado es maldad imprudente. Se aleja de Dios y nunca encuentra satisfacción. Deja al pecador rebelde agotado, vacío, pobre, hambriento y desesperado. Así que Jesús inventa al pecador supremo. Ahora, no todos los pecadores son tan malos, ¿verdad? No todos los pecadores son tan malos. Pero cuando alguien es así de malo, es muy importante ver cómo Dios lo trata. ¿No estarían de acuerdo? Porque cómo Dios trata al peor de los peores
es importante para todos los demás, porque si Él puede perdonar al peor de los peores, eso es algo importante de saber, ¿no? Entonces pasemos al cuarto punto. Un arrepentimiento vergonzoso. Versículo 17. Y volviendo en sí, finalmente un respiro de cordura. El arrepentimiento siempre comienza cuando haces una evaluación verdadera de tu condición. Volvió en sí, y esto fue lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Me encanta eso. Me encanta. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Dices, ¿qué tiene de especial eso? Te lo diré. Los jornaleros eran trabajadores de un día. Este término se refiere a un trabajador diario. No tenían un trabajo permanente. No pertenecían a la familia como siervos. No eran artesanos ni obreros calificados. Eran los más bajos de lo bajo. Eran los tipos de salario mínimo. Eran descalzos, eran los indigentes y los pobres. Y la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, decía que debías pagarles al final de cada día, porque ellos dependían de eso. Si no recibían su salario al final del día, no podían comer. Así que estas personas eran las que se quedaban alrededor en la plaza del pueblo. Esos son los mismos que Jesús mencionó en otra parábola, cuando el dueño de la viña salió temprano en la mañana para contratar trabajadores. Luego volvió a salir a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora, y finalmente a la 11ª hora para llevarlos al campo. Todos recibieron el mismo salario. Bueno, esos eran los jornaleros. Eran las personas más bajas en la escala socioeconómica. ¿Y saben qué? Este joven recordó que su padre daba a los jornaleros más que suficiente. ¿Qué significa eso? Recordó que su padre era generoso. Recordó que su padre tenía compasión por los pobres. Recordó que su padre era comprensivo. Recordó que su padre era bueno. Y esa es la base de por qué decide regresar. Porque tendrá que tragarse su orgullo. Será humillante regresar, porque cuando regrese, en las culturas del Medio Oriente, y pueden leer algunos estudios fascinantes sobre esto, en el momento en que entre en esa aldea, toda la aldea que ha sido deshonrada por su comportamiento, tomará la defensa del honor del padre. Le lanzarán burlas, ridículo, desprecio y condena. Defenderán el honor de esa aldea y de ese terrateniente humillando públicamente al hijo. Y él lo sabe. De hecho, en la mayoría de los casos, tendría que sentarse en la aldea durante días mientras los niños lo insultan y los adultos lo ridiculizan. Y tal vez, después de días de recibir el escarnio que merece, el padre podría concederle una audiencia. En ese punto, el padre le permitiría besarle los pies o la mano y no acercarse más. Luego lo azotaría públicamente frente a toda la aldea para restaurar algo de honor a sí mismo. Después de eso, establecería los términos de la restitución. Y no habría reconciliación hasta que se hubiera hecho la restitución. Así es como funciona un sistema legalista. Tienes que ganarte tu camino de regreso. Y la restitución sería bastante simple. Reponer exactamente lo que le costaste a la familia. Entonces, tal vez después de años de trabajar a un salario mínimo, tal vez entonces, cuando hubieras pagado todo lo que debías, el Padre te concedería reconciliación. Él sabe eso. Sabe que regresar será embarazoso, humillante, agonizante y difícil. Pero dice al final del versículo 17, estoy muriendo. ¿Cuál es mi opción? Estoy muriendo. Si quiero vivir, tengo que regresar. Y esto es lo que sabe. Mi Padre es compasivo, mi Padre es bueno y mi Padre es generoso. Versículo 18. Me levantaré y regresaré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mejor traducido, he pecado hasta el cielo. He acumulado mis pecados tan altos como el cielo, y tú los has visto. La implicación es que las noticias de sus acciones ya habían llegado. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No estoy pidiendo ser hijo. No estoy pidiendo eso. Y por cierto, cuando se fue, habrían hecho un funeral en la familia. Habían celebrado un funeral para él. Era como si estuviera muerto. Así que no estoy pidiendo volver a la familia.
No estoy pidiendo ser un hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Déjame ganarme el camino de regreso, trabajando al salario mínimo durante el tiempo que sea necesario para sobrevivir. Eso es todo lo que sabía porque, bueno, estaban en un sistema legalista donde ganabas tu camino hacia Dios. Aquí está el pecador que ha llegado a la desesperación. Aquí está el pecador que llega al final de su vida. Estoy muriendo. No tengo otro lugar al que acudir. Tengo que volver a aquel que sé que es bueno y no importa lo que me cueste, trabajaré el tiempo que sea necesario para vivir. Es similar a Mateo 18, donde el hombre que debía una deuda impagable regresó cuando el rey lo llamó. El rey dijo, «Me debes esta deuda impagable». ¿Recuerdan lo que dijo el hombre? «Pagaré todo de vuelta». Esa es la cultura. Esa es la cultura en la que existe el legalismo. Todas las religiones del mundo, excepto el verdadero evangelio, son sistemas de obras. Te ganas tu camino hacia Dios. Obtienes reconciliación al final de la restitución. Y por primera vez, los fariseos estarían diciendo, bueno, ya era hora de que este hombre hiciera algo sensato aquí. Toda esta historia ha sido tan absurda. Esto es lo primero honorable que ha hecho este joven. Va a regresar y ganárselo todo. Así que en el versículo 20, y levantándose fue a su padre. Está en camino de regreso, apestando a cerdos, demacrado, hambriento, casi muerto, apestoso, miserable, un pecador desdichado. Ha estado entre prostitutas y gente degradada en ese país extranjero, y ahora regresa. Puedes imaginar lo que esperaba y lo que debería haber recibido. Reproche, desprecio, burlas, condenación. Lo esperaba mientras avanzaba por el camino polvoriento hacia esa aldea del Medio Oriente y hacia la entrada, que estaría donde estaban las primeras casas. Y entonces, la historia da un giro sorprendente. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué significa eso? El padre lo estaba mirando y lo vio, y escucha esto, y fue movido a compasión. Oh no, los fariseos dirían, este padre es un caso perdido. Vamos, al menos un poco de enojo, ¿verdad? Un poco de amor duro. Pero dice que sintió compasión. ¿Qué significa compasión? Sintió en su propio corazón el dolor de su hijo perdido. Y luego sorprendentemente corrió. ¿Ves eso? Es una palabra griega que significa sprintar. Los hombres nobles del Medio Oriente no corren. Los hombres mayores no corren. Los hombres nobles del Medio Oriente no sprintan. Se deslizan, caminando con dignidad. Pero este padre corrió. Leí material fascinante escrito por Kenneth Bailey, quien vivió durante muchos años en el Medio Oriente y estudió todas estas costumbres. Si observas la vestimenta tradicional del Medio Oriente, como la que aún se ve en las noticias, todos los atuendos llegan hasta el suelo. Es una vergüenza para cualquier hombre, y ciertamente para una mujer, pero también para un hombre, mostrar cualquier parte de sus piernas. Primero, no corres. No es digno correr. Segundo, no sprintas, que es lo que implica esta palabra, correr a toda velocidad. Aquí está el padre, en el punto más alto de su casa, mirando el camino polvoriento. Ve a su hijo maloliente y pecador acercándose, y baja corriendo a toda velocidad a través del pueblo. Para hacerlo, tiene que levantar su túnica. Ahora, ¿sabes que hay una palabra árabe para túnica, mabut? ¿Sabes lo que significa? Aquello que me da honor. Si sabes algo sobre la cultura del Medio Oriente, sabes que el honor está en la cobertura. Es deshonroso descubrir algo. Por eso ves a estas mujeres cubiertas, a veces solo mostrando sus ojos. Pero este padre levanta su túnica y corre. Esto es humillante. Es vergonzoso. ¿Sabes qué hace al correr a través del pueblo con su túnica levantada? Transfiere la vergüenza del hijo hacia él mismo. Baja por el camino polvoriento de esa aldea y corre a toda velocidad, tomando sobre sí mismo la vergüenza y el desprecio que debía caer sobre el pecador. Y cuando llega el pecador, llega antes de que el hijo alcance la aldea. Antes de que pueda comenzar la condena, él lo alcanza. Mira lo que hace, y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es un signo de reconciliación total. Espera un momento.
¿Dónde está la restitución? Olvídalo. No hay restitución. Reconciliación total. ¿Por qué? Porque vino con un corazón arrepentido, entendiendo que estaba volviendo a un Padre bueno, compasivo y misericordioso. Lo abrazó, ese pecador apestoso que había estado entre los cerdos, y luego dice que lo besó. Y en el griego significa que lo besó repetidamente. Lo besó y lo besó una y otra vez por toda su cabeza. ¿Alguna vez han tenido una imagen de Dios así? Es extraña, ¿verdad? Es tan inesperado. Esperarías un Dios alto y exaltado, y lo es, pero condescendió a bajar completamente a nuestro mundo polvoriento, a cargar con nuestra vergüenza y a correr a través de nuestra aldea para buscar y salvar a los pecadores. Jesús está diciendo a los fariseos, si ese no es su Dios, entonces no conocen a Dios. Creen que lo conocen, pero no es así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, espera un momento. ¿Qué debería haber pasado? El Hijo debería haber recibido reproches, debería haber sido abofeteado, debería haber sido golpeado, debería haber recibido una audiencia con su Padre a distancia, y luego debería haber sido puesto en un curso para trabajar hasta pagar toda su deuda. Pero no, hay una palabra para esta acción. ¿Estás listo para ella? Gracia. ¿Y adivina qué? Los legalistas no tienen una categoría para la gracia. Les enfurece, les molesta. Oh, por cierto, ¿recuerdas el discurso que el Hijo había ensayado? En los versículos 18 y 19 dijo, «Volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Eso era el sistema religioso. Me ganaré mi reconciliación. Pero cuando regresa, después de haber sido abrazado y besado repetidamente, el Hijo da su discurso. Dice, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Punto. ¿Qué dejó fuera? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué lo omitió? Porque era irrelevante. No necesitaba trabajar para ganarse su lugar. Entendió que acababa de recibir gracia. Una gracia abundante y sobreabundante. Esto es coherente con el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo de Dios, que es como el gozo de un novio en el día de su boda. Y el gozo de Dios que es tan grande que grita a través del cielo infinito. El Hijo recibe reconciliación inmediata, restauración y perdón, y no tiene que ganarse nada. Llegó con una idea rabínica, una idea judía, una idea legalista, una idea religiosa típica de que tienes que ganarte tu camino hacia Dios. Pero fue tan abrumado por la gracia soberana y la aceptó tan plenamente que entendió que había recibido plena filiación simplemente porque vino confiando y arrepentido. ¿Quién es el Padre? Fácil, ¿verdad? Dios en Cristo. Descendiendo del cielo tal como es Dios en Cristo el pastor que encuentra la oveja perdida. Es Dios en Cristo la mujer que encuentra la moneda perdida. Y por cierto, es Dios quien inicia. Él es quien busca y encuentra al pecador antes de que el pecador pueda encontrarlo a él. ¿Recuerdan Romanos 3? Ningún hombre busca a Dios. Dios es el buscador. El amor de Dios por el pecador arrepentido es desbordante, pura gracia, aparte de cualquier obra. Dios encuentra su gozo en la salvación de un pecador que se arrepiente. Vaya, qué fiesta debe haber en el cielo. No estamos acostumbrados a ver a Dios así. Dios parece demasiado desatado aquí para nosotros. Esto lleva un regocijo escandaloso según los estándares de los fariseos. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué es eso? Bueno, cada padre tenía un mejor vestido, ¿verdad? Este sería su mejor atuendo, reservado para grandes eventos. Probablemente era el vestido que había heredado de su propio padre, reservado solo ocasiones muy importantes. Normalmente sería utilizado en la boda del hijo mayor. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué significa esto? Le estoy dando mi dignidad, le estoy otorgando mi honor completo. Esto es simplemente asombroso, ¿no es así? Aquí no hay obras, no hay restitución de ningún tipo. Esto es simplemente pura gracia incondicional y desbordante.
Hazlo un hijo de nuevo. Le doy mi honor completo, mi dignidad completa. Pon un anillo en su mano. ¿Qué era el anillo? Era un anillo de sello que permitía estampar documentos en cera como una firma de autoridad. Dale mi autoridad. Y poned calzado en sus pies. Los jornaleros estaban descalzos. Solo los siervos de la casa y los hijos llevaban sandalias. Dale todos los privilegios de la casa. Esto es lo que sucede con el pecador más extremo y miserable que Jesús pudo inventar. Es abrumado por la gracia y cubierto de honor, autoridad y filiación completa. En este punto, los fariseos estarían buscando una salida. Esto es simplemente ridículo, ridículo. Y por cierto, me encanta una palabra en el versículo 22, rápidamente. Indica que esto fue instantáneo, un milagro increíble de salvación. Versículo 23, traed el becerro gordo. Ese becerro probablemente había sido reservado para la boda del hijo mayor. Matadlo. Eso tomaría algún tiempo ese día, despiezarlo, cortarlo, y sería una gran barbacoa para todo el pueblo. Comamos y hagamos fiesta. No solemos pensar en Dios como alguien que organiza fiestas, ¿verdad? Pero aquí se describe una fiesta interminable en el cielo. Y por cierto, permítanme añadir una nota aquí. Esta fiesta no es en honor al Hijo, es en honor al Padre. Es en honor a su compasión desbordante, su perdón y su reconciliación. La celebración que ocurre en el cielo no es para honrar al pecador, es para honrar al Salvador. Esto sería la última ofensa para los fariseos. La última ofensa. Pero para el Padre, versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Entienden esa metáfora? Estaba muerto en delitos y pecados y ahora ha sido vivificado. Todo esto sucede en un instante de reconciliación. Y comenzaron a regocijarse. Y la fiesta está en pleno apogeo. ¿Pero quién no está presente? El hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Interesante. Había muchas cosas sucediendo de las que no estaba enterado, ¿verdad? Podrías preguntarte, ¿por qué el padre no fue a decirle? No tenía relación con el padre. El padre no tenía relación con él, y él no tenía relación con el padre. Estaban completamente separados y alienados. Podrías decir, pero se quedó en casa. Sí, se quedó cerca de la casa. Esa era su forma de pecar. No todos son pródigos. Algunos son hipócritas religiosos, pero el padre no tenía relación con él y él no tenía relación con el padre. El padre sabía que no tendría gozo por el regreso de su hermano. Y si los fariseos están escuchando, el hijo mayor son ellos, ¿correcto? Eran los que se quejaban de que los pecadores estaban viniendo a Jesús y de que él los recibía. Y ahora los fariseos, que han sido la audiencia, entran en la historia. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. La fiesta está a todo vapor. El padre no le comunicó nada. No tenían relación. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. En griego, esa palabra sano está relacionada con la palabra hebrea shalom. Paz ha llegado. Reconciliación ha llegado. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Eso nos lleva de regreso al versículo 2. Cuando todos los pecadores estaban viniendo a Jesús, los fariseos estaban enojados. Los legalistas siempre son enemigos de la gracia. Odian el evangelio de la gracia. Quieren ganárselo. Por supuesto, está enojado. Está tan perdido como su hermano. Él también no tenía relación con el Padre. Esconde su lujuria, esconde la maldad de su corazón corrupto y actúa externamente para complacer al Padre con el fin de mantener sus riquezas. Tiene una perspectiva diferente de la vida. No quiere desperdiciar su dinero con prostitutas. Quiere acumularlo y conservarlo, y mantener la ilusión de su obediencia y lealtad, porque cree que eso le dará más. Pero para los fariseos él aparece como el hombre justo, honorable y sensato, porque él es ellos. Versículo 28. Su padre salió y le rogaba que entrara.
Aquí nuevamente hay condescendencia. Aquí nuevamente está Dios en Cristo descendiendo, incluso hacia los hipócritas. En los últimos meses del ministerio de Jesús, cada vez que hablaba a una multitud, casi siempre los fariseos estaban allí. Y él continuó extendiéndoles las mismas invitaciones al reino que ofrecía a los pecadores extremos del lado inmoral. Ellos eran los pecadores extremos en el lado moral. Jesús continuó ofreciéndoles entrada a su reino. Muchos pecadores vinieron, pero según lo que sabemos en todos los evangelios, solo un fariseo vino, cuyo nombre conocemos, y ese fue Nicodemo. Versículo 29. Mas él, respondiendo, dijo al Padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oh vaya. ¿Cómo empieza su respuesta? Mira, ni siquiera usa un tono respetuoso. No dice Padre, no dice mi Señor. Simplemente dice, mira, eso es pura desdén. Incluso el pródigo dijo, Padre, pero el hijo mayor responde con arrogancia. Dice, he aquí tantos años te sirvo. ¿Te das cuenta de su actitud? Nunca te he desobedecido. Él no estaba sirviendo a su padre porque lo amara. Estaba sirviendo porque quería algo. Quería asegurarse de que al final obtendría las riquezas. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué me he ganado de ti? Este hombre está lleno de ira acumulada y hostilidad. Los legalistas odian la gracia. Odian el evangelio de la gracia. Por eso los liberales continúan atacando el evangelio cristiano, y lo mismo ocurre con cualquier otra forma de cristianismo falso o religión falsa. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Esto es una respuesta bastante vergonzosa, diría yo, y retrata perfectamente a los fariseos. No tienen ninguna categoría para la gracia. La desprecian, pero el Padre es compasivo. Versículo 31. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué palabras tan tiernas, hijo. Mientras que el hijo mayor dijo, mira, el padre le responde con ternura. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Entiendes la imagen aquí? Dios no puede contener su gozo cada vez que un pecador se arrepiente, porque es otro testimonio de su gracia incomprensible y desbordante. La fiesta en el cielo no se trata del pecador, sino del Salvador. Es en honor a la gracia del Padre. Es la maravillosa gracia que los ángeles no experimentan, pero que desean contemplar para comprenderla. Y aquí termina la historia. Pero, ¿notaste algo? No hay un cierre explícito. El relato simplemente se detiene. No hay nada entre el versículo 32 y el capítulo 16. ¿Qué pasó? No hay una resolución para el hijo mayor. No sabemos si finalmente entró o si se quedó afuera. Ahora, permíteme explicar algo sobre las historias en el Medio Oriente. Los relatos contados en esa época, incluso en el tiempo de Jesús, tenían ciertos formatos interesantes. Normalmente funcionaban en una especie de estructura paralela. En una historia prolongada como esta, debería haber equilibrio. Por ejemplo, si hay 8 estrofas que narran desde la introducción del hijo menor hasta su reconciliación con el padre, entonces debería haber 8 estrofas desde el inicio de la celebración hasta la interacción con el hijo mayor. Este patrón ayuda a las personas a recordar la historia en una cultura oral. El problema es que aquí solo hay 7. ¿Dónde está la última? Bueno, permíteme inventar una conclusión para ti. El hermano mayor, viendo la compasión de su padre, se arrepintió de su hipocresía, fue abrazado por el padre y regresó a la celebración para unirse al gozo. ¿Te gusta ese final? Lamentablemente, ese no es el final. ¿Quieres saber el verdadero final? Escucha esto. Al escuchar las palabras de su padre, el hermano mayor tomó un trozo de madera y golpeó a su padre hasta matarlo. Ese es el verdadero final. Ese es el final. Fueron los fariseos y el resto de los hipócritas quienes tomaron al Dios encarnado y lo mataron con madera. Y ellos incluso dijeron,
caiga su sangre sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Mientras el hermano mayor golpeaba al padre hasta la muerte, probablemente estaba diciendo, alguien tiene que proteger el honor de esta familia. Alguien tiene que proteger la justicia. Alguien tiene que preservar la rectitud. Eres vergonzoso, eres satánico. Pensaba que estaba actuando en nombre de la justicia mientras aplastaba su vida. Eso es lo que sucedió. Pero la ironía es que el padre, siendo golpeado hasta la muerte, pagó la pena de muerte por cada pecador, ya sea hipócrita o pródigo, que se arrepienta y venga a él. Así que todo termina en la cruz. Silenciosamente, pero allí es hacia donde apunta. ¿Por qué Dios fue a la cruz? ¿Por qué permitió que lo golpearan hasta la muerte, que lo crucificaran? Escucha esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 2. Soportó la vergüenza por el gozo. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, por la verdad que transforma. Gracias porque esta historia nos lleva a entender tu gracia de una manera más profunda. Gracias porque, sin importar si vinimos como pródigos extremos o como hipócritas extremos, tú puedes salvarnos por completo. En un instante nos das reconciliación, perdón, filiación, amor y afecto abundante. Gracias porque nos has dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias por este glorioso mensaje de gracia que penetre profundamente en nuestros corazones. Te damos la gloria, porque tú eres el Padre amoroso y compasivo que descendió y cargó nuestra vergüenza. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén.